Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el uso de lidocaína en hilo postoperatorio en equinos. Entonces, nosotros para hacer el análisis, primero nos hicimos la pregunta de si funciona la lidocaína para prevenir y tratar el hilo postquirúrgico en caballos. Buscamos los artículos en idiomas inglés y español, que son los que manejamos. Como palabras clave, buscamos equino, hilo postquirúrgico, lidocaína, reflujo postoperatorio y sus traducciones en inglés. Buscamos en los buscadores que les presentamos acá, en Google Académico, en PubMed y Science Direct, y también analizamos algunas de las sugerencias de artículos similares que nos salían en las bases de datos. Para la selección de artículos nos basamos en tres cosas: el diseño. En este caso escogimos un metaanálisis y un ensayo clínico y descartamos los artículos que eran revisiones de literatura de especie que se basara en equinos. Nos salieron algunos de humanos y algunos de perros. Y el número de animales, que al ser una especie grande y que se requería que pasara por una cirugía primero de cólico, entonces cuesta un poco tener un número grande de animales. Entonces tratamos de descartar los artículos que tenían una N muy pequeña. Para empezar a entrar un poco en materia y hablar un poco sobre el hilo, tenemos la definición del hilo postoperatorio o POI por sus siglas en inglés, y se ve como la falla de recuperar la motilidad intestinal después de la cirugía. Es una complicación común que se da en la cirugía del intestino delgado en caballos. Y también tenemos otro término que es reflujo postoperatorio o POR por sus siglas en inglés, y este se considera una terminología más apropiada que el POI, debido a que incluye todas las causas de reflujo que se pueden dar, incluso las causas físicas. Entonces, en general, en los artículos se utiliza el POI, el término POI, para designar la enfermedad funcional, que es la que se busca curar o tratar con la lidocaína, y el POR se utiliza más para denotar la manifestación clínica mayor del POI y otras causas de reflujo. O sea que se utiliza que cuando hay POR es porque hay hilo paralítico, y entonces por eso ustedes van a ver que en los artículos se mide la ocurrencia del POR. Este es el primer artículo que nosotros analizamos. Es un metaanálisis, es el metaanálisis de los efectos de la lidocaína en el reflujo postoperatorio en el caballo. De las ventajas del metaanálisis es que sintetiza varios estudios en uno solo. Como son varios estudios, entonces el tamaño de la población aumenta, y esto le aumenta también lo que es el poder estadístico. Y varios ensayos se evalúan con un solo factor común. Entonces, en este caso, ellos seleccionaron 12 artículos y eso sumaba una cantidad de 1590 caballos. Ellos también mencionan las dosis intraoperatorias y postquirúrgicas de lidocaína que se utilizaron en los artículos que ellos seleccionaron y la manera en las que se administraron. Como materiales y métodos, como es un metaanálisis, entonces ellos hicieron una búsqueda de literatura en otros buscadores, en PubMed y en Medline. También revisaron todo lo que eran las sugerencias. En palabras clave utilizaron equino, cólico, caballo y lidocaína, y contactaban a los autores en caso de ser necesario que necesitaran alguna información más sobre los resultados, algo que no estuviera publicado, cosas por el estilo. Para exclusión de los artículos, ellos lo que hacían es un análisis secundario de la información publicada o de los artículos de revisión. Entonces, cuando ellos no obtenían una información relevante de estos resultados publicados o de los que les dieron los autores después de contactarlos, ahí es cuando excluían una publicación. Y el resultado principal que buscaban en los artículos era el efecto que tenía la terapia con lidocaína en la ocurrencia de reflujo postoperatorio. Como endpoints, ellos utilizaron lo que es la ocurrencia de reflujo postoperatorio, como se los mencionaba antes, y la sobrevivencia a corto y largo plazo.
Entonces aquí les presentamos un cuadro resumen de todos los artículos que ellos analizaron, el tipo de estudio, la cita, el número de caballos, si fueron tratados con lidocaína durante la cirugía, después de la cirugía o a manera preventiva para tratar de evitar lo que es el reflujo postoperatorio y también los endpoints de sobrevivencia a corto y largo plazo. Bueno, después del análisis en los resultados, ellos obtuvieron que la sobrevivencia de los caballos aumentaba al utilizar lidocaína, esto en animales que sufrían o bueno, que pasaban por una celiotomía exploratoria para enfermedad del intestino delgado. También observaron que la lidocaína profiláctica no tuvo ningún efecto en la ocurrencia de reflujo, o sea que cuando trataron de prevenir el reflujo con la lidocaína no funcionó y que tampoco se muestra una diferencia en el uso de lidocaína intraquirúrgica en la presencia de reflujo. O sea que cuando les daban la lidocaína durante la cirugía tampoco evitaba que se presentara un nuevo reflujo. Y a manera de conclusiones en este ensayo, bueno, ellos mencionan que faltan mayor cantidad de ensayos clínicos para investigar lo que es el efecto de la lidocaína en la prevención de reflujo, que en este caso ellos obtuvieron que no funcionaba, y más específicamente en los tiempos de administración para ver si esto genera o no alguna diferencia. Em, También, bueno, como les mencionaba, dicen que no se evidencia que la lidocaína haya funcionado para prevenir el reflujo. Y también comentan que el reflujo postquirúrgico es una enfermedad multifactorial em, que puede incluir muchas causas, entre ellas causas físicas como obstrucción mecánica. Y en estos casos el tratamiento con medicamentos no va a funcionar porque el medicamento, bueno, en este caso la lidocaína, no va a arreglar la causa que sería la obstrucción. También notaron que hay una variación grande en la definición de la enfermedad en diferentes artículos, entonces para algunos autores puede ser que un caballo no caiga dentro de que tiene hilio y para otros que sí, entonces que esta definición hay como que homogenizarla para que los resultados sean mejores o más comparables entre sí. Y también, por último, mencionan que ellos apoyan el uso de la lidocaína para caballos que pasan por una cirugía gastrointestinal por enfermedad del intestino delgado y que se requieren estudios para saber por qué es que se incrementa la tasa de sobrevivencia, ya que esto no se entiende muy bien. Para el siguiente artículo seleccionamos un ensayo clínico con el tema de infusión intravenosa continua de lidocaína para el tratamiento del hilio aquí. Se tomó de la siguiente revista. Se utilizaron 32 animales en este estudio con un diagnóstico presuntivo de hilio postoperatorio o duodenitis y yeyunitis preexhumal. Además, estos animales tenían un reflujo por más de 24 horas o un volumen acumulado de más de 20 litros en menos de 24 horas. Este ensayo fue aleatorio doble ciego con placebo. ¿Cómo hicieron esto del doble ciego? Pues tomaron unos frascos protegidos contra la luz, llenos con 100 mililitros ya sea de placebo, que es solución salina, o de lidocaína. Las etiquetas fueron con un iconómero y para la escogencia, ya sea que eran al caballo lidocaína o solución salina, se usó un sistema generador de números aleatorios. Luego, a los que se les administró lidocaína serían 1.3 miligramos por kilogramos por vía intravenosa lenta, seguido de una infusión de 0.05 miligramos por kilo por minuto. Y en caso de placebo fue solución salina al 0.9% durante 24 horas. Se evaluaron los siguientes endpoints: el volumen y la duración del reflujo, la primera evacuación fecal, los signos de dolor, el uso de analgésicos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, días de hospitalización, sobrevivencia,
si tuvieran complicaciones y exámenes de laboratorio. Con respecto a los criterios para la selección de los casos, como ya hemos mencionado antes, caballos con un diagnóstico presuntivo de duodenitis y yeyenitis proximal y POI concomitante con un reflujo gástrico de por lo menos 24 horas. Estos estudios o estos casos se valoraron desde el año 1993 al 2002 en diferentes universidades. Se excluyeron los animales en los cuales se les modificó el diagnóstico mediante otras pruebas. Si la cirugía se realizó después del inicio del ensayo o si se detuvo el reflujo simultáneamente al inicio del tratamiento con lidocaína. Con respecto a la recopilación de datos, se tomó en cuenta las variables de exploración física y el volumen de reflujo durante 24 horas. A 14 pacientes, 8 con lidocaína y 6 con solución salina, las zonas nasogástricas se mantuvieron durante las 24 horas o las horas del estudio. Y en 18, 9 de cada grupo, las ondas estuvieron de forma intermitente. Y el reflujo se midió cada 1 o 2 horas. Se usaron los siguientes métodos para el análisis de datos. Algunos ejemplos como Wilcoxon se usa para la respuesta al tratamiento. El test Student se usó para las comparaciones entre los grupos de lidocaína y placebo. Luego la NOVA se utilizó para los volúmenes de infusión y el Kaplan-Meier para la estimación de la supervivencia. Para los resultados, el volumen y la duración del reflujo se detuvo en 65% de los animales con lidocaína, comparado con un solo 27% en los animales con placebo. Con respecto a la tasa de reflujo, no hubo disminuciones significativas en los grupos con placebo. En cambio, en los grupos con lidocaína se dio una disminución significativa en la tasa de reflujo. Con respecto a la primera evacuación fecal, se vio que en animales sensibles a la lidocaína, la primera evacuación fue a las 7 o a las 16 horas. En cambio, los animales que no fueron sensibles a la lidocaína fue de 24 a 63 horas la primera evacuación. Y no se vio relación con el reflujo. Con respecto a los días de hospitalización, los pacientes con lidocaína pasaron menos días hospitalizados en comparación con el placebo. Y los otros endpoints no se vieron diferencias. Aquí es para reflejar un poco los resultados. En el primer gráfico vemos las barras negras significan lidocaína y en las barras blancas solución salina. Vemos que están comparando el porcentaje de casos donde se detuvo el reflujo durante el tiempo y vemos que las barras del porcentaje más alto lo obtuvo la lidocaína. En el gráfico de la derecha observamos que compararon la tasa del reflujo en la prefusión, durante la infusión y la postinfusión y se observó que los pacientes con lidocaína tuvieron una reducción significativa en el reflujo. Con respecto a las conclusiones del artículo, ellos concluyeron que la lidocaína por vía intravenosa es útil para el tratamiento del reflujo gástrico. La dosis usada es segura. Igual se requiere un control cuidadoso. La administración debe reducirse o detenerse ante cualquier signo de toxicidad. Y se recomienda que una infusión completa 24 horas y esperar 6 horas después de la infusión para determinar la respuesta a la lidocaína. Se observó una correlación con el pasaje fecal, por lo tanto, se considera importante una investigación sobre este factor, ya que puede ser un indicador temprano de una respuesta al tratamiento. Y el tratamiento de lidocaína puede ser relacionado con una detección tardía de la laminitis, que puede ser un efecto adverso.
para terminar, estas serían nuestras conclusiones de la pregunta que nos hicimos al inicio. La lidocaína puede ser efectiva una vez que se ha iniciado el reflujo, no funciona para prevenirlo y pensamos que se requieren más estudios y con más animales. Y también se debería investigar el efecto de la lidocaína en el pasaje fecal, ya que parece que es un signo de mejora. Muchas gracias por su atención.